Shalom. Estamos ya por el tercer día, terminando el tercer día de la fiesta de los tabernáculos. Estamos empezando el cuarto día. A esta misma hora estamos empezando el cuarto día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a cantar una alegre canción de alabanza a nuestro Dios, al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Vamos a cantar una canción de alegría, de gozo, para que venga la presencia de Dios, para que podamos sentir la presencia de Dios. Aquí estamos con mi hermana Sandra, con mi hermana Daniela, para adorar y alabar a nuestro Dios. Dice la palabra que donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí está el Señor. Después de esta alabanza vamos a hacer un estudio acerca de la resurrección de los muertos. Amén. Así que Dios ha puesto en mi corazón y en mi mente hoy una revelación de su palabra, la resurrección de los muertos. Y ese es el tema que vamos a tratar a continuación, después de que hagamos un poco de alabanza. Amén. En nombre de Jesús, le damos toda la gloria y la honra al Todopoderoso. Amén y amén.
damos inicio a la enseñanza, la resurrección de los muertos. Vamos a revisar qué dice la Escritura acerca de la resurrección de los muertos. ¿Quiénes resucitarán? ¿Cómo resucitarán? ¿Cuándo resucitarán? Es todo lo que vamos a ver en la enseñanza que sigue a continuación. Vamos a compartir con la hermana Sandra y vamos a estar haciendo un seguimiento de este tema a través de la palabra de Dios. Lo que Dios diga, eso es. No lo que diga el hombre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios habla muy claramente acerca del tema de la resurrección de los muertos. Bueno, ok. Muy bien, entonces vamos a empezar en esta noche a tratar el tema de la resurrección de los muertos. Es un tema que es muy especial, un tema muy importante. Es un tema que todos los que estamos en Cristo debemos saber. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿De qué se trata la resurrección de los muertos? Así que yo los invito a que vayamos por las Escrituras. Vamos por la palabra de Dios. Vamos a mirar en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a empezar a mirar la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Tengan sus escrituras en la mano. Los hijos de Dios no pueden confiar en los hombres, los hijos de Dios deben de confiar en lo que está escrito. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios es muy importante tener la escritura a mano. Es muy importante que miremos, revisemos si lo que estamos hablando está escrito, porque la fe nuestra tiene que estar fundamentada en lo que está escrito, como dice la Escritura. Eso es lo que realmente tiene valor delante de Dios. Y esa es la verdadera fe, cuando nosotros creemos en Jesús como está escrito, con todo lo que dice la Escritura. ¿Cierto, hermano Sam? Esa es la verdadera fe. Así que mis hermanos, los verdaderos hijos de Israel, los que están en Cristo Jesús, los redimidos, ellos son el verdadero pueblo de Israel. A las 12 tribus que están en la dispersión, a ellos salud, gracia, misericordia de parte de Dios. Vamos a empezar entonces en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y le dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vuestros espíritus, y viviréis, y palabras de 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y os pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice en el verso 7, dice, profeticé pues como me fue mandado, y un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. 8. Dice, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército de gran extremo. Un ejército grande en extremo. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Amén. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Amén. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Amén, haré dicho. Amén. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 37, el profeta nos narra un evento muy importante, que es la resurrección de los muertos. Es ese día que estamos esperando todos los que estamos en Cristo. Amén. Cuando todo el pueblo de Israel, las 12 tribus que han muerto desde la fundación del mundo hasta el día de hoy, hasta el día que el Señor venga a resucitarnos, estamos esperando que eso suceda. Ese es el evento que estamos esperando. Cuando Dios cumple esta palabra de Ezequiel capítulo 37, verso 1
hasta el verso 14. Amén. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos huesos secos? La misma palabra dice que aquí vamos a mirar dice en el verso 11, Ezequiel 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Amén. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel es el pueblo de Dios, Amén. los escogidos de Dios. Ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. A ellos fue que Dios le hizo la promesa. Amén. Cuando Él le dijo a Abraham que Él saldría multitud de naciones, que Él haría una nación y una multitud de naciones. Amén. Entonces Israel está integrado por una multitud de naciones, pero el nombre original es Israel. Israel está integrado por una multitud de naciones. Dice que es un ejército grande en extremo. Amén. Israel es como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Israel es como las arenas del mar que es incontable. Por eso no podemos pensar de que el pueblo de Israel se puede contar. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel murió en sus delitos y pecados. Todos. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Que por cuanto todos pecaron, pero ¿quiénes todos? Todo el pueblo de Israel. Amén. Ellos murieron en sus delitos y pecados. Acordémonos que Dios le dio su ley al pueblo de Israel, a las 12 tribus en el monte Sinaí. Ahí fue cuando Dios hizo pacto con Israel y le dio su ley, le dio sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, los cuales ellos transgredieron y quebrantaron el pacto sempiterno. Por lo tanto, ellos murieron, todo el pueblo de Israel, toda la casa de Israel, todos pecaron. Aún el rey David pecó el rey Saúl, pecaron todos los siervos de Cristo, todos pecaron. Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes fueron los que fueron destituidos de la gloria de Dios? Pues toda la casa de Israel. Debemos entender algo, mis hermanos, para que ustedes no se confundan en el momento de leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, está compuesto por el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios está compuesta por todo lo que es la ley y los profetas, por todo lo que es el Nuevo Testamento, la ley y los profetas y la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es toda la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo no es el solo Nuevo Testamento, como tampoco solamente la ley y los profetas, no. El Evangelio de Jesucristo está constituido por la ley y los profetas y por el Nuevo Testamento, por las cartas de los apóstoles, los evangelios, por las cartas de Pablo. Así que eso es lo que realmente constituye la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Así que cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, no estamos hablando de una parte del Evangelio, no, estamos hablando de toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Así es. Ahí es cuando estamos nosotros hablando del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hay tanto error, por eso es que hay tanta herejía, por eso es que hay tanta falsa doctrina, por eso es que el pueblo no cambia. ¿Por qué? Porque han desechado la palabra del Señor. Las iglesias cristianas dicen que el Nuevo Testamento es la palabra del Señor. Los judíos dicen que es la ley y los profetas. Pero las dos posturas, los dos criterios son completamente errados, porque la palabra de Dios está constituida por toda en su integridad, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No se le puede quitar, no se le puede agregar. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, instruir en, justicia. a fin de que el hombre de Dios sea
enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos redarguye, es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay ignorancia acerca del tema de la resurrección de los muertos? Porque no estamos estudiando la palabra completamente. Cuando vamos a la palabra y revisamos todas las sagradas escrituras, podemos entender fácilmente el tema de la resurrección de los muertos. Podemos saber cuándo acontecerá, podemos saber quién resucita a los muertos, podemos saber cómo será el cuerpo nuevo, podemos saber en qué tiempo va a suceder eso, podemos saber quiénes son los redimidos, podemos saber quiénes son los salvos, podemos tener conciencia de nuestra salvación, podemos saber por qué somos salvos, podemos saber verdaderamente si somos salvos. Entonces, mis queridos amigos, ustedes deben de tener en cuenta que la palabra de Dios es toda. Tenemos un problema con el término gentiles. Resulta que Dios le desechó a su pueblo Israel y a partir de ahí el pueblo de Israel se llamaba gentiles. Entonces, cuando encontramos la palabra gentiles en la Biblia, pensamos que son todas las naciones. No, gentiles, cuando Dios se refiere a los gentiles, se está refiriendo a los hebreos que se volvieron gentiles, o sea, los hebreos que Dios echó de su presencia, que los dispersó, los mandó a Asiria en dispersión, para castigarlos por haber quebrantado los mandamientos de su ley, por haber desechado la ley de Moisés y los profetas. Es por eso que Dios castigó a Israel. Y esa ley de la dispersión aún está en vigencia. Por eso no podemos congregarnos. Los judíos no son los hijos de Dios. Hay que tener en cuenta también con los judíos. Los judíos, hay dos clases de judíos. Hay judíos piadosos y hay judíos impíos. Hay judíos que dicen ser judíos pero no lo son. Y hay judíos que no dicen nada pero en su corazón son judíos. Entonces, mis hermanos, hay que tener en cuenta todos estos asuntos. No podemos leer la palabra de Dios como de una forma rápida, de una manera. No, la palabra de Dios toca investigar una cantidad de cosas. Pues toca pedirle revelación a Dios, ¿no? Porque los misterios de Dios solamente los revela Dios a sus escogidos, a su pueblo. La palabra de Dios solamente es revelada. Esta palabra viva solamente la revela Dios a los escogidos. Y ellos son los únicos que tienen acceso a todos los misterios de Dios. Y son ellos los únicos que pueden entenderla y comprenderla, los redimidos. Así que ustedes van a ver que hay mucha gente que no entiende las escrituras, que no les importa, no les interesa. Lo que pasa es que ellos no tienen parte con esto. Esto es para los redimidos. Entonces tenemos que saber quiénes son redimidos. Esto es para los sellados, los que tienen el sello del Dios vivo. Si usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios, porque usted es escogido de Dios, usted hace parte del pueblo de Israel. Ahora usted tiene que averiguar qué relación tienen que ver los cristianos con el pueblo de Israel. No podemos decir que los cristianos son los escogidos de Dios, porque eso no existe en las Escrituras. Dios nunca le habló a los cristianos. Yo no conozco palabras de Dios dirigidas a los cristianos. Pueden buscar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y nunca Dios se dirige a los cristianos. Por ejemplo, no dice, así dice Dios a los cristianos, de ningún momento. Siempre dice a la casa de Israel, a los dispersos. Como dice Santiago 1 dice, Santiago 1:1. Santiago, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Ven? El apóstol Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que están, a los expatriados, los que fueron echados de Israel, de los montes de Israel, de Jerusalén. ¿Por qué fueron echados ellos? Porque pecaron contra Dios, porque despreciaron la ley de Dios. Y si ustedes miran ahorita, los cristianos aborrecen la ley de Dios, pero ellos no saben que esa es la ley de santidad, que la ley, que esa palabra que ellos tanto desprecian es la que nos santifica. Es por esa palabra que podemos acercarnos en santidad, por la palabra de verdad. Esa es la palabra de verdad. La ley de Dios es la verdad. Ella nos santifica para poder ser aceptos en el amado. ¿Cómo podemos acercarnos a su palabra, a su ley? Cuando somos redimidos por la sangre del Cordero.
Mientras tanto no podemos acercarnos a su pacto, no podemos hacer parte de los pactos. Entonces, si tú estás en Cristo, debes entender algo, que tú eres descendencia de Abraham y heredero según la promesa. Eso es lo que tienes que entender. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tú no eres cristiano, no te engañes. El cristianismo es una extensión de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está constituida por los católicos, los cristianos, los judíos, los musulmanes y los budistas. Esas son las 5 religiones que pertenecen al catolicismo, a la única religión universal, la Iglesia Católica, que está compuesta por todas esas religiones divididas para distraer a los hijos de Dios, para que ellos se distraigan y no pongan la mira en la palabra de Dios. Aquí es donde está la verdad, no la busquen en otro lado, búsquenla aquí. Y el Señor se la revelará si ustedes tienen parte con Él. Si no tienen parte, no lo hagan porque es perdido. No tiene sentido. Pero si ustedes tienen parte, Dios le va a revelar lo que Él le va a dar. Entonces vamos a revisar, vamos a agregarle por hoy. Esto vamos a tener lo que esto es una primera parte, porque el tema de la resurrección de los muertos, eso no se puede tratar así a carreras. Entonces vamos a darle que esto es una primera parte y vamos a revisar un poquito aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 1. Verso 51, la hermana Sandra le va a agregar un poco a esto. Dice la palabra del Señor: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, nosotros seremos transformados, el Señor. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, mis hermanos, yo pienso que este va a ser la primera parte de este tema de la resurrección de los muertos. Yo los quiero invitar para que estén muy atentos, porque este tema ustedes deben confirmarlo, verificarlo, examinarlo hasta que venga la fe. Ustedes deben ir a la palabra para que venga la fe, para que ustedes tengan conciencia de la resurrección de los muertos. Porque cuando una persona tiene fe y sabe que va a ser resucitado de los muertos, eso le va a dar fuerza, fortaleza para enfrentar las adversidades de la vida. Eso es lo que le va a dar fuerza para pelear por su fe. Eso es lo que le da fuerza para vivir por fe. Esa esperanza viva. Esa es la esperanza viva que tenemos, que vamos a ser resucitados de los muertos. Y la palabra de Dios nos explica muy fácilmente cómo va a ser todo. O sea, pero nosotros tenemos que ir a la palabra, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay fe. Eso es una mentira. Si no hay palabra de Dios, si no hay esto en nuestra mente y en nuestro corazón, no hay fe. La fe que estamos viviendo es una fe fingida, es una fe subjetiva, que no tiene fundamento. Por eso es que los cristianos los llaman a explicar su fe y no pueden explicar su fe. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no está fundamentada en la palabra de Dios, en el oír la palabra de Dios. La fe de los cristianos está fundamentada en oír las palabras de un hombre llamado pastor, maestro, predicador. Tal vez está fundamentado en eso, pero no está fundamentado en acercarse a la palabra de Dios, hablar con Dios a través de su palabra. Mire, esta es la única manera, teniendo comunión con Dios, escudriñando la palabra delante de Dios, el Espíritu Santo enseñando esa palabra. Así que, mis hermanos,
La fe no viene por el oír a los hombres que nos hablen de Dios, no Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por aplicarnos a la palabra, por estudiarla de día y de noche. Dejando que Dios nos instruya, que nos enseñe. Eso se toma su tiempo. Esto necesita dedicación, necesita consagración. Porque a medida que uno va entrando en los secretos, en los misterios de Dios, uno necesita estar en santidad, necesita estar consagrado a Dios. Esto no se adquiere estando pensando la mitad de uno en el mundo y la mitad de uno en Cristo. No se puede, mis hermanos. Usted tiene que ser determinante, tiene que ser radical en el sentido cuando usted quiere algo de parte de Dios, debe consagrarse. Si usted no se consagra, pues obviamente que usted no va a obtener nada y va a estar perdiendo su tiempo. Entonces yo le recomiendo, si usted quiere algo con Dios, conságrese a Dios. Y si no está convencido, pues apártese, mi hermano. Échese por un lado, quédese por allá para atrás. Porque usted estaría perdiendo su tiempo. Pero yo le aseguro que si usted viene a la palabra de Dios, usted va a sentir que valió la pena cualquier esfuerzo, cualquier tribulación, cualquier adversidad. Va usted a sentir el alivio cuando usted reciba en su corazón esta palabra. Y usted sepa que usted va a resucitar de los muertos, hermano. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Hay algo mejor que eso, mi hermano? Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Aleluya. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Una sola, mis hermanos. Solamente resucitan los redimidos. Solamente resucita Israel, porque Israel fue el que murió en delitos y pecados. Solamente necesita Israel. No se crean ese cuento del rapto, eso no tiene fundamento bíblico. Esa es la mentira más grande del mundo, mis hermanos. Yo soy consciente que Israel se hace llamar gentil, Israel se hace llamar cristiano, pero ese no es el nombre de Israel. El nombre del pueblo de Dios es Israel, no tiene otro nombre. Pero como ustedes no quieren ir a la ley, como desprecian la ley y los profetas, por eso no tienen identidad, porque la ley y los profetas es la que nos devuelve la verdadera identidad delante de Dios. Es la ley y los profetas las que nos demuestran que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros somos Israel, el verdadero pueblo de Dios que está disperso entre todas las naciones del mundo. Israel no vive en Israel. Israel no habla hebreo. Israel habla todos los idiomas menos hebreo. ¿Por qué? Porque ellos perdieron su identidad. Perdieron su idioma, perdieron sus costumbres, perdieron la relación con Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Los redimió para que ellos pudieran volver a tener esa comunión con Dios. Y hizo esta promesa que nos resucitaría de los muertos. Amén. Y hermano, eso es lo que estamos esperando. En un cuerpo inmortal. Entonces, mis hermanos, el tema de la resurrección está empezando. Así que espero verlos pronto, espero que le den like, espero que comparte este video, espero que active la campanita de notificaciones. Estamos empezando, pero mis hermanitos, hagámosle, empecemos porque el camino es largo. Como le dijo Dios al profeta Elías, levántate porque el camino que te espera es largo. Así que levantémonos de nuestro error, levantémonos, hermanos. Y vayamos a las escrituras, vayamos a la palabra de Dios y verifiquemos que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios y no una fe subjetiva, una fe abstracta que no tiene sentido, una fe que divaga, que piensa un poco de cosas pero que realmente no tiene ninguna relación con Dios. Así que shalom, shalom para todos, shalom, muchas gracias, espero verlos pronto, amén.